Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, feliz día del estudiante, feliz día de la primavera, espero que hayan pasado bien. Durante el fin de semana me llegaron muchas consultas de este ejercicio 15 de la práctica uno, que dice, les muestro acá primero, que dice con la computadora calcular el error de Chebyshev o estimar el error de Chebyshev. Así que lo preparé para hacer hoy. Después voy a subir otro video que ya tenemos que empezar con la práctica 2 en las cosas de Python. Lo voy a subir hoy a la noche o mañana, pero quería subirles este video primero para que lo tengan antes de la consulta de mañana. Como hubo varias consultas, así ya lo pueden ver un poco y bueno, lo que sigan teniendo dudas de este ejercicio nos preguntan mañana en las clases de consulta, ¿sí? Entonces el ejercicio es este, con la computadora dice, hallar un n tal que el error de interpolación que se comete con el polinomio de Chebyshev, este Tn más 1 es el polinomio de Chebyshev de n más 1 de grado n más 1, que el error que se comete de interpolación sea menor o igual que 10 al menos 2 en el intervalo menos 1 o 1, ¿sí? Entonces, bueno, ya la primera cosa que no queda muy claro es qué es con la computadora en este ejercicio, porque parece un ejercicio bastante teórico. Entonces, vamos a hacerlo así primero en la forma teórica, que es calcular el error, estimar el error usando la fórmula del error que tenemos, la fórmula teórica del error que tenemos, la cotación, y después usar la computadora para encontrar ese n, ¿sí? Una vez que tenemos la fórmula del error, le podemos ir dando valores distintos a n y queremos ver en qué momento el error se hace menor o igual que 10 al menos 2, ¿sí? Eso sería más o menos como está planteado acá. Otra posibilidad que sería armarnos el polinomio Chebyshev, digamos, construir el polinomio Chebyshev, calcular la diferencia punto a punto, como hicimos en la clase pasada, para calcular el máximo gráficamente, digamos, calcular la diferencia y hacer que ese error sea menor que 10 al menos 2, ¿sí? Sería algo más práctico, sin usar ninguna acotación teórica. Cualquiera de las dos cosas acá, como no está del todo claro qué es lo que pide, se puede hacer, pero más que nada por como está escrito el enunciado, la idea es que lo hagan teóricamente. ¿Sí? Como hicimos parecido a lo que hicimos de Taylor, de acotar el error de Taylor con un programita. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacer ese ejercicio. Acá la función es e a la 2x. Lo voy a cambiar simplemente a poner e a la x para no hacerles exactamente el mismo ejercicio. Con e a la x es además un poquito más fácil, pero bueno, si entienden lo de con e a la x, después van a poder hacer sin problema la parte con e a la 2x. Y también después les dejo esta parte también cómo cambiar el intervalo de menos 1 a 1, cómo cambiar el intervalo 0 a 4. Bueno, esas son cosas que pueden ir pensando de lo que vamos a hacer así. Bien, entonces ejercicio 15, práctica 1. Hacemos un ejercicio muy parecido y después ustedes lo modifican para que sea exactamente el ejercicio 15. Entonces lo que vamos a hacer es hallar un n de modo que el polinomio Pn que interpola la función f de x e a la x ahora en vez de e a la 2x e a la x en los ceros de Chebyshev verifique que la norma del error sea menor o igual que 10 a la menos 2. ¿Sí? Este infinito acá abajo quiere decir el máximo del error, es decir, el módulo máximo de esta diferencia, f de x menos p de x, cuál es lo máximo que puede valer el módulo con x entre menos 1 y 1. ¿Sí? O sea, siempre hay varias notaciones distintas, el máximo del módulo, norma infinito, o menor o igual que esto para algún punto intermedio, como hay varias notaciones que se pueden usar, pero siempre lo mismo, siempre queremos ver cuál es el máximo error posible, cuál es el máximo error que vamos a tener con la interpolación. Entonces vamos a usar la fórmula del error de Chebyshev, ¿sí? O sea, esta parte si hacemos acotación del error, como no nos pide dar el polinomio, sino simplemente hallar el n tal que el error sea menor que algo, no necesitamos construir el polinomio de Chebyshev. Entonces no necesitamos tampoco los ceros del polinomio de Chebyshev, ¿sí? En la clase pasada vimos cómo construir los ceros de Chebyshev, cómo hacer con Python para obtener los ceros de Chebyshev. Acá para hacer lo que nos dice acá con la fórmula esta del error, no aparece en ningún lado cuáles son los ceros de Chebyshev, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo primero así. Después, si no se hace muy largo, hacemos esto de construirnos los polinomios de Chebyshev, ¿sí? Bueno, entonces queremos usar esta fórmula, queremos ver para qué valor de n toda esta cuenta nos da menor o igual que 10 a la menos 2, ¿sí? Eso es lo que dice el ejercicio. Y hacemos algunas cosas, acá no quiero escribir a mano, así que puse todo acá en el notebook. Tenemos que hacer esta acotación, b menos a es el menos 1, 1, así que es fácil de acotar. Va a ser b menos 1, b menos a va a ser 2. Y el máximo del módulo de la derivada, acá sí, la derivada, por eso lo cambié también a e a la x, la derivada es muy fácil, es siempre e a la x. Entonces, esta acotación, por eso todo esto no hay que hacer nada de Python, es simplemente ir acotando a mano, aplicar esta fórmula, reemplazar b por 1, a por menos 1, reemplazar todo, calcular la derivada enésima, que es e a la x, acotar la derivada enésima en el intervalo AB, que en este caso es el intervalo 1 menos 1, 1,
Entonces, en el intervalo menos 1, 1, la función e a la c, o módulo de e a la c, que es lo que tenemos que acotar, pero e a la c es siempre positivo, así que el módulo no afecta, es una función creciente. Entonces el máximo se alcanza en el extremo derecho, ¿sí? Siempre si tenemos una función creciente y queremos acotar el módulo, o sea, si el módulo es una función creciente y queremos acotar esa función, tomamos el extremo derecho. E a la c tomamos 1, o sea, c tomamos 1, nos queda e a la 1, y lo podemos acotar por 3 o directamente por e. ¿Sí? Si vamos a hacer las cuentas en la computadora, podemos bajar e o 3, es lo mismo. Todas las cuentas las va a hacer la computadora, ¿sí? Pero bueno, es un poquito más fácil poner un 3 que un e. ¿Está bien? Entonces, ahora nos queda, una vez que ya vemos esto, lo que queremos hacer es ver esta cuenta. Acá tenemos un 3 al n más 1, n más 1 factorial, cuando toda esta cuenta se hace más chico que 10 a la menos 2, ¿sí? Esta parte la vemos después, el extra esto lo vemos después, hacemos esta parte. Hacemos todo de cero, no escribí nada, así lo hacemos todos juntos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, hay que escribir esta fórmula, ¿sí? Entonces, hay varias posibilidades de cómo plantearnos, definir una función que nos calcule esto, que le demos a, b, este máximo, bueno, distintas opciones que pueden hacer. Vamos a hacer una función def_r, vamos a hacer así, def_r, y simplemente que dependa de n. Si queremos ver para distintos n, cuál es el error que estamos cometiendo, ¿sí? Esta fórmula así depende de a, de b, de c, bueno, la función n más 1. Pero si ya calculamos todo, el a y b nos dan y todos nos dan, lo único que nos piden acá es el n, entonces hagamos una función bien concreta para este ejercicio nada más, que sea, para un n nos va a acotar el error que se comete en esta interpolación, con este polinomio, en esta función, todo así. Entonces, esta fórmula, para reemplazar todo, acá podemos poner un nombre cualquiera y le pongo, pero puede ser R o E o cualquier cosa. Entonces tenemos que hacer esta cuenta. Esta cosa de acá arriba ya dijimos que da 3, da siempre 3, no importa lo que, no importa el valor de n, ¿sí? Es siempre 3. Esta derivada es, si quieren le pongo con paréntesis, que es más común, n más 1. Está en la derivada de n más 1, entonces esto de arriba es 3, dividido n más 1 factorial, dividido más punto factorial n más 1, ¿sí? Por b menos a es 2, y sobre 2, 2. 1 a la n más 1 es siempre 1, entonces no pongo nada. Por 1 así que ya lo ponemos para que quede claro. Y esta última parte sí, 1 sobre 2 a la n. 1 dividido 2, y la potencia es con doble asterisco, ¿sí? Return y. En programita muy fácil, es simplemente la formulita esa la metimos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Esta parte la reemplazamos por 3 porque es esta cota. El n más 1 factorial lo dejamos así. 1 y 1 sobre 2 a la n. ¿Está bien? Súper fácil el programita es meter la fórmula. O sea, por eso es más teórico este ejercicio hasta ahora, es hacer toda esta acotación a mano y bueno, después lo único que ponemos es que para cada n, en vez de calcularlo con la calculadora para cada n cuánto da esa fórmula, pusimos un programita. Y ahora queremos que nos imprima estos. Acá también tenemos varias posibilidades. Hacer un for o hacer un programita que corte cuando el error sea menor que 10 a menos 2. Pero lo más simple es imprimimos algunos valores y a ver cuándo se hace el error más chico que 10 a menos 2. ¿Sí? Entonces for in range, podemos probar desde 1 hasta 10. El n va a ir variando. N directamente, sí. N de 1 hasta 10. Perdón, puse shift enter más. Para n de 1 hasta 10, print. Si n es n, todo lo que está entre comillas es texto, no lo va a reemplazar. El error cometido es menor o igual que, digamos, todos para poder entender bien todo lo que nos va a dar la salida, menor o igual que Rn. ¿Sí? Ahora sí ejecutamos. ¿Está bien? Entonces ejecutamos la fórmula esta y nos dará, cuando n es 1, el error cometido es 0,75. Tenemos esta cota, 0,75. ¿Sí? Cuando n es 2, 0,105. Acá cuando n es 3, 0,0115. Esto todavía no es menor que 10 a la menos 2. ¿Sí? 10 a la menos 2 es 0,01. ¿Está bien? Entonces tiene que ser menor que 0,01. Recién cuando n es 4 nos da error menor que 0,01. ¿Está bien? Menor que 0,01. ¿Sí? Entonces, respuesta en este caso sería respuesta tomamos n igual a 4. ¿Está bien? Es la respuesta del ejercicio.
con eso terminó, digamos, con eso terminó hallar n y calculamos esta fórmula, reemplazamos para distintos valores de n y nos dio que cuando n es 4 el error es menor que 10 a la menos 2, ¿sí? Como decía, si quieren pueden hacer un programita, un for, sí, un for que del 1 al 10, pero que es if r o if si n menor que 10 a la menos 2, terminar, print, lo que sea, terminar así. Pero también así, más simple, se puede ver todos los errores. Bueno, no hace falta complicarlo tanto el programita. ¿Está bien? Bien, en la práctica, en el ejercicio, como era la 2x, el error es más grande en cada caso, porque es una función más grande, la 2 y las derivadas son más grandes. Entonces, no son tan pocos pasos. Acá quedó muy simple, con 4 pasos, que no se justifica hacer todo este programita. Con 4 pasos ya encontramos, ¿sí? Pero en el ejercicio de la práctica tienen que hacer más pasos para encontrar el error, ¿sí? Bueno, esto para simplemente parecido a lo que habíamos hecho de Taylor, acotar el error usando la acotación teórica. Bueno, ahora qué pasa si nos queremos construir esos polinomios interpoladores, ver cómo van cambiando. Entonces, para construir los polinomios interpoladores, ahí sí necesitamos conocer quiénes son los ceros. Para construir el polinomio interpolador en ciertos puntos necesitamos construir los ceros, ¿sí? Acá esta fórmula, alguien también me consultó que en otro lado está distinta la fórmula. La fórmula es esta, digamos, es una sola fórmula porque los ceros son únicos para cada n, pero sí puede pasar que esto esté como indexado distinto. Acá, si quiero n puntos, tengo que poner k del 1 al n. En algún lado tal vez la fórmula está distinta, que por ejemplo va de 0 hasta n menos 1. O en este caso, como fíjense que nos piden tn más 1, hacer una fórmula que sea del 0 al n y que ya nos dé n más 1 puntos, ¿sí? Y hay distintas formas de cómo poner este k, de dónde a dónde se mueve, y eso va a cambiar también lo que tengo que poner acá adentro, ¿está bien? Entonces fíjense, la fórmula que sea, de donde la copien, tiene que ser lo mismo, pero digamos, respeten las dos cosas, la fórmula y qué valores de k tienen que ir tomando, ¿sí? Puede ser que k empiece de 0, entonces acá va un más 1, ¿sí? Es distinto de dónde empieza. Pero ahora vamos a usar esta fórmula y la vamos a usar, como tenemos que hacer los 0 de tn más 1, la vamos a usar hasta n más 1, ¿sí? Entonces, seguimos, insert, así, esto lo hacemos así. Ahora otra, el extra es extra, calculamos los polinomios de Chebyshев. ¿Sí? Entonces primero graficamos primero obtenemos la fórmula A. A ver, si definimos una función, como prefieran, podemos definir una función. Si hagamos una función que nos dé los ceros de Chebyshef. Def ceros t para n. ¿Sí? Si le paso un n, quiero que nos devuelva los ceros de t sub n. ¿Sí? Eso es lo que queremos construir, una función que nos devuelva un vector con los ceros t sub n. ¿Sí? Así probamos esto primero. Entonces aplicamos la fórmula esta que estaba ahí. La copio acá. Ya que esta no la puedo copiar. Así. Ahí está. Bien, copiamos la fórmula esta. Entonces, primero definimos el k. K es igual a np.linspace 1 n. Esto es lo que habíamos hecho, ¿no? Tomamos n puntos equipación del 1 al n, o sea que son exactamente los números del 1 al n, ¿está bien? Y ahora tomamos x igual a esa fórmula que está ahí, np.cos. Esto revísenlo, esto ya lo vieron la vez pasada, revísenlo, creo que ya lo hicimos 2 veces. Revísenlo, pero ya lo hicimos. Esto es n por 2 por k menos 1 dividido, acá el dividido tiene que estar aplicando a todo así. Dividido 2 por n, 2 por n, todo esto por pi. Return x. ¿Sí? Lo probamos 0t, 0t, por ejemplo, 5 puntos. Print. Nos da estos valores, ¿sí? Son los 5 ceros de Chebyshef, ¿está bien? Los 5 ceros del polinomio de grado 5, ¿está bien? Y entonces ahora tenemos que interpolar en estos 5 puntos. Acá no es lo mismo que ya hicimos antes. Vamos a ir repasando. Después sí, lo que sí no hicimos nunca es en un mismo programita graficar los polinomios de Chebyshef para distintos grados, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer nuevo. Entonces ahora podemos definir una nueva función, definir polit de grado n. ¿Quién es el polinomio de Chebyshef de grado n? Ah, perdón, ¿qué queremos hacer? No, el polinomio de Chebyshef, no queremos el polinomio de Chebyshef, queremos interpolar la función que nos dan en los ceros de Chebyshef, ¿sí? Entonces tenemos que pasarle dos cosas. Def esto, coma, la función
La función que nos están dando acá es f, si hagamos así la función f, y queremos construirnos el polinomio interpolador de f en 0 en n puntos equiespaciados en el intervalo, no en el equiespaciado, perdón, en los n puntos del polinomio Chebyshev, ¿sí? Entonces, construimos primero los ceros, los x en este caso van a ser los ceros del polinomio Chebyshev de grado n, ¿sí? Está bien, queremos interpolar la función f que nos da, o sea, este programa que estamos haciendo toma un valor n y una función f. Queremos interpolar la función f en vez de n puntos equiespaciados en los n ceros del polinomio Chebyshev, ¿sí? Entonces, x ahora en vez de ser n puntos equiespaciados, van a ser los puntos de Chebyshev. Ojo, una cosa que les decía, ojo, esto solo funciona para el intervalo menos 1, 1, ¿sí? Así como para no complicar mucho también la clase, la consulta esta, solo para el menos 1, 1, ¿sí? Y acá también, arriba también. Esto solo para el menos 1, 1. Si quieren hacerlo para el intervalo, para el intervalo AB, tienen que buscar la fórmula modificada que está en la teórica de Gaby. La buscan la fórmula y especifican cómo. Hay que multiplicar por algo, sumar algo, no es muy complicado, pero tienen que hacerlo. ¿Sí? Ojo que estos puntos siempre están en el intervalo menos 1, 1. ¿Está bien? Entonces, como el ejercicio que estamos haciendo está todo en el intervalo menos 1, 1, está bien. ¿Sí? Bueno, entonces los ceros de Chebyshev son estos, punto y coma. Y ¿qué puntos son? F de x, ¿sí? Esto es todo igual. Y ahora construimos el polinomio interpolador siempre igual. np.polyfit de x, y. ¿Y de qué grado va a ser? Acá queremos interpolar. Queremos construir Pn. Sí, perdón, vamos a hacer así. Queremos construir Pn y para eso necesitamos Tn más 1, ¿está bien? Entonces esto nos va a dar el polinomio interpolador, el Chebyshev de grado n, entonces calculamos Tn más 1. ¿Está bien? Y acá el polinomio va a ser de grado n, ¿sí? Entonces fíjense, necesitamos para hacer un polinomio de grado n, o sea, este n va a ser, lo escribo acá, polinomio interpolador de f de grado n en los ceros de Tn más 1. ¿Está bien? Entonces, el n que le pasamos es el grado del polinomio que nos va a construir. Y para eso, como un polinomio de grado n interpola en n más 1 puntos, necesitamos los ceros de Chebyshev de grado n más 1. ¿Está bien? Y ahora lo mismo que siempre, P es igual a np.poly1d de C y return C, return P, perdón, return P. Por ejemplo, print, y te falta definir la función f también, de f de x. En nuestro caso, la función f de x es return np o math, ¿sí? Lo mismo, math.e a la x. La función que tenemos es e a la x. Y acá esto no sé si lo voy a hacer yo alguna vez, pero podemos pasarle como parámetro de una función que definimos otra función, ¿sí? No hay problema, le pasamos como parámetro a una función, después la podemos evaluar, esa función en otro punto, ¿sí? Pero lo único que tienen que tener cuidado es de construir la función con un def. No podemos pasarle la función, por ejemplo, coseno, así de secas. Tengo que definir una función propia, f de x igual coseno de x o lo que sea, y pasarle esa función, ¿sí? No podemos así nomás pasarle cos, ¿sí? Creo que no se puede, pruébenlo, pero me parece que no se puede. Bueno, entonces ahora probemos, por ejemplo, poly t del polinomio interpolador de grado 5 de la función f. ¿Sí? Es este polinomio, ¿está bien? Verifiquemos, ¿cómo podemos verificar? Graficamos, ¿sí? pltplot. Hacemos primero el xplot es igual a np.linspace de menos 1 a 1, 1000 puntos. Y ahora graficamos xplot y por un lado f de xplot, o sea, la función original, y por otro lado graficamos el polinomio interpolador, ¿sí? No le pusimos nombre, pongamos el nombre acá. P5, por ejemplo, P5 igual poly t. Ahora después metemos todo esto en un programita, ¿sí? Poly t. O sea, P5 va a ser el polinomio de grado 5, el polinomio interpolador de grado 5. No, si de grado 5 sea interpolador en 6 puntos de Chebyshev, ¿sí? Pero acá le vamos a poner un label f de x, y acá label P5 de x. ¿Okay?
plt.legend para que nos muestre los labels. Ponemos plt legend. A ver qué pasó, no le gustó nada, todo mal, demasiado rápido lo hice. P5 me faltó. ¿A dónde vamos a evaluar P5? Esto me faltó. P5 lo evaluamos en Xplot. Bien, y acá con grado 5, si se fijan, coincide perfectamente, ¿sí? Coincide perfectamente entre -1 y 1, tanto la función como el polinomio interpolador, en el gráfico por lo menos, coinciden perfectamente, ¿sí? Si agrandamos un poco más, pueden probar esto siempre para ver si están haciendo bien. Pueden probar, acá sigue dando perfecto, o sea, la función de la x es como bastante fácil de interpolar por polinomios, por lo menos en un intervalo chiquito, ¿sí? Después se empieza a separar. Acá P5, como el polinomio e a la x se mantiene siempre mayor que 0 y un polinomio tiende a menos infinito, en algún momento, si van agrandando el intervalo, se empieza a escapar, ¿sí? O sea que es imposible que les coincida siempre. Entonces, ir cambiando así el intervalo está bueno para ver eso. Si tienen dudas, si lo hicieron bien, a veces puede ser que hayan puesto lo mismo en las dos cosas, que haya algún error. Pueden tomar un intervalo más grande y tiene que pasar eso. La función s tiene que mantener positiva y el polinomio en algún momento tiene que empezar a bajar o ir hasta más infinito, ¿sí? Bueno, entonces, esta es la otra parte, construyéndose el polinomio interpolador de Chebyshev, el polinomio interpolador en los ceros de Chebyshev. Y acá podemos ir cambiando ahora fácil el grado. Vamos a hacer un problemita ahora. For n in range, por ejemplo, del 1 al 5. Acá, como los polinomios son tan buenos, va a ser difícil ver la diferencia, pero probamos. Y lo mismo que hicimos acá, copio esto de acá. Esto, ahora no le ponemos P5, directamente calculamos un polinomio de distinto grado. Esto es lo que es importante, el P lo tengo que ir, si lo quiero ir graficando a distinto grado del polinomio, el cálculo del polinomio interpolador lo necesito hacer adentro del for, ¿sí? No puedo hacer afuera un P y después esperar que ese P cambie solo adentro del for, ¿sí? Entonces, el P lo tengo que ir haciendo adentro del for. Cada vez ir llamando a la función que definimos con distintos n's, con el n que es el que va cambiando, para ir calculando el nuevo polinomio, ¿sí? Podría todo esto, pueden hacerlo, por ejemplo, no hacer una función especial, sino todo esto que hicimos acá, meterlo dentro del for también, sin hacer una función extra. Pero bueno, ya que tienen, también para que les quede todas las funciones estas, las pueden ir después usando. Este es el polinomio interpolador, este es, que hicimos antes es los ceros Chebyshev, así todo esto ya lo pueden usar, no tienen que ir programándolo cada vez, ¿sí? Pero lo que importa es eso, si quieren graficar varios polinomios en un mismo gráfico de distintos grados, tienen que ir calculando adentro del for los distintos polinomios. P es polit. Esto no hace falta, lo copio simplemente para que quede todo adentro de la misma celda. Y los plots ahora sí tienen que ir adentro del for también. Este como no va cambiando, con el n no cambia, se puede hacer afuera. Y este, como queremos también ir graficando para cada n un polinomio distinto, tenemos que meter el plot adentro del for, ¿sí? ¿Está bien? Y acá ponemos P. Acá, como queremos que imprima la n, si ponemos así Pn, nos va a imprimir la n, no nos va a decir quién es la n. Entonces, esto justo me habían preguntado, Pnx, tenemos que hacer así, n igual, y acá es un truquito, si yo quiero que me imprima el valor de n como label, como etiqueta del gráfico, no puedo poner coma n acá, porque este label tiene que ser una cadena de caracteres, no puede ser varias cosas separadas por coma. Entonces la forma de hacerlo es más strn. strn lo que hace es convertir un número a cadena de caracteres, ¿sí? Entonces esto es una cadena de caracteres, con el más lo sumo a esto, y la suma de cadena de caracteres es concatenación, ¿sí? Poner una y después la otra pegadas. Entonces esto así sí va a funcionar. Bueno, no sé si va a funcionar, pero esto es la forma de hacerlo. Ahora veamos si funciona o no funciona. Está bien, siempre vuelve a pasar algo. Plot, bueno, eso graficar para distintos n's, calculamos, para n de 1 a 5, calculamos el polinomio interpolador y lo graficamos, ¿sí? ¿Ven? Acá se puede ver distintos gráficos. No salieron las etiquetas. Lo ponemos ahora. Entonces, fíjense, para n igual a 1, es un polinomio de grado 1, es una recta. Es imposible que aproxime bien una función exponencial que es una curva. Entonces da mal. Pero los demás ya dan muy bien, ¿sí? Acá se pueden ver los distintos valores que dan bastante bien, ¿sí? De nuevo, si uno quiere hacer ver un poquito más la diferencia entre los distintos polinomios, podemos tomar un intervalo más grande. Acá ya se ve como mientras más grande, bueno, no, sí, la función es f de la x,
Mientras más grande es el grado, más se va aproximando lejos del menos 1, 1. ¿Sí? Pero una cosa, este gráfico, digamos, sí está bueno para ver la diferencia, pero es un poco confuso, también no está bueno hacerlo, porque interpolación siempre la usamos para aproximar la función dentro del intervalo, ¿sí? Nunca vamos a usar interpolación para ver qué pasa afuera del intervalo. Es como que hay otras técnicas, si uno quiere estimar el valor de una función afuera del intervalo, o sea, en puntos futuros, digamos, si X fuera la variable de tiempo, son otras técnicas distintas. Entonces nunca usamos, queremos saber cuánto vale la función en 3, no vamos a usar interpolador en menos 1 o 1. Entonces, bueno, esta es la forma gráfica de graficarnos, la forma, perdón, de programar el gráfico de todos los polinomios, ¿sí? Y lo último, para terminar, y no quería ser tan largo, pero ya queda un poquito largo, es ¿qué pasa si queremos calcular el máximo para cada n, el máximo de la diferencia? ¿Sí? Digamos, acá calculamos el error, al principio de todo, calcular este error usando esta cota teórica. Bueno, ahora tenemos los gráficos y podemos comparar cuál es la diferencia que estamos cometiendo realmente entre el polinomio interpolador en estos n puntos y la función original, que es la función azul, que no se ve bien, pero está por algún lado oculta la función azul, ¿sí? Entonces lo que hacemos es calcular, usar la función max, ¿sí? Y entonces lo único que tenemos que agregar acá es print error o aproximación del error, sí, bueno, error aproximado para n igual a, y acá de nuevo ponemos el valor de n, y acá dos puntos, coma, el error. El error entonces es el máximo del valor absoluto de esto, pxplot, o f, pxplot, y la diferencia de f, o sea, queremos acotar este error, perdón, este error que está acá, módulo de f menos pn, el módulo de f de x menos p, entonces ponemos el máximo de eso, el absoluto de f de xplot menos p de xplot, ¿sí? ¿Está bien? Y acá es importante, ¿por qué ponemos xplot y no ponemos x o otra cosa? Siempre lo que hacemos es construirnos un vector, es como una tabla de datos, ¿sí? Acuérdense de eso. Xplot son 1000 puntos entre menos 1 y 1, y lo que vamos a hacer es calcular cuál es el máximo error que cometimos para esos 1000 puntos, ¿sí? No tenemos forma de decirle a Python el error en esos 1000 puntos, en ese intervalo de menos 1 a 1 como función continua, porque no tenemos ninguna herramienta, esas son herramientas más avanzadas de análisis teórico, justamente para no acotar. Acá lo único que podemos hacer es, bueno, para estos 1000 puntos, ver el error. Si queremos tener más precisión, agregamos más puntos. Tomamos 10.000 puntos y vemos el error que cometemos en esos 10.000 puntos. ¿Está bien? Ejecutamos esto. Acá sí dio algún error. Error aproximado para n igual a... falta una coma nomás. Bien, acá entonces tenemos el error. Para n igual a 1, cometimos un error de 0.37. Esto es lo que observamos. ¿Y qué cota teníamos para el error teórico? Espero que dé así. Para el error teórico 0.75, ¿está bien? Esto en general va a pasar así. Esto es una cota, la cota máxima, o sea, ya sabemos que el error sí o sí es menor o igual que esto, pero no necesariamente tiene que alcanzarse este error, ¿sí? Como estamos haciendo varias acotaciones, esta parte estamos acotando, simplificando, acá el máximo también, tomamos un punto y tal vez el valor real es en un C que no es el máximo. Hay varias acotaciones que hicimos acá. Esto va a dar siempre mayor que el error que se obtiene en la práctica. 0.75, 0.125, y en la práctica los errores que tenemos es 0.37, 0.005, ¿sí? Fíjense que para n igual a 3 ya tenemos error menor que de 10 al menos 2, ¿sí? Entonces, el error en general, eso, cuando hacemos esta forma para calcular el error, vamos a tener un error más chico que el error que nos da la cota teórica, ¿está bien? Pero eso siempre pasa, es como la cota teórica, bueno, lo peor que nos puede pasar sin saber nada, sino ponernos a analizar concretamente quién es el polinomio, es ese. Y bueno, cuando lo construimos y calculamos exactamente el error, tenemos esta aproximación, ¿está bien? Bueno, eso era de todo con respecto a este ejercicio. Repasamos un poquito nomás. Queremos acotar este error, tenemos dos formas. Queremos acotar este error de acá, f menos pn, tenemos dos formas. O usar la cota teórica, o usar, construirnos el polinomio y calcular la diferencia en 1000 puntos. ¿Está bien? La cota teórica hay que hacer todas las cuentas, calcular la derivada de más 1, acotarla, fijarnos cuál es el c donde se alcanza el máximo, no siempre es el 1, no siempre es el extremo derecho, en este caso, como la función es creciente, es en el extremo derecho, entonces toda esta parte de arriba la acotamos por 3.
n más 1 factorial. La cota que vamos a encontrar siempre es, queremos sacarnos encima el c para acotar, ¿no? Queremos una cota que no dependa de c, pero sí dependa de n. Justamente queremos ver para cada n cuál es el error. Entonces, con esto nos sacamos encima el c, toda esta parte la acotamos por e, y después el b menos a, sí son datos, no hay que hacer nada. Y después lo único que tenemos que ver es para cada n cuánto nos da esta fórmula. Y eso es lo que calculamos acá, para cada n cuánto nos da esa fórmula. Y después simplemente imprimimos ese valor, esa fórmula, evaluada en distintos valores de n con un for. Ponemos que nos imprima ese valor en distintos n's. ¿Está bien? Esta parte era más o menos simple. Es decir, la parte más difícil era buscar la fórmula teórica y reemplazar toda la fórmula teórica, pero la parte de programación es nada, es una fórmula, implementarla y hacer un for que le dé distintos valores a n. Y la otra parte, sí, construyendo los polinomios y graficarlos es un poquito más complicada la programación. Hicimos varias cosas. Primero, una función que nos calcula los ceros de Chebyshev, es esta fórmula acá. Implementamos la fórmula que está acá. ¿Sí? Fíjense, este de medio, por ejemplo, es 0, ¿no? El 10 a la menos 17 es 0. ¿Está bien? Bien, esto solo vale para menos 1 o 1. ¿Sí? Si lo quieren hacer en otro intervalo, como está en la parte B del ejercicio, tienen que cambiar la fórmula que está acá. ¿Sí? Una vez que tenemos los ceros, podemos construirnos el polinomio interpolador. Siempre el polinomio interpolador es polifit y después poli 1D para convertir coeficientes a polinomios. ¿Sí? Así que esto ya lo hicimos varias veces, de polifit a poli 1D. Esto nos da el polinomio interpolador de una función cualquiera en n más 1 puntos de Chebyshev. O sea, un polinomio de grado n que interpola en n más 1 puntos de Chebyshev en el intervalo menos 1, 1. Y lo usamos para la función del ejercicio e a la x. Acá como ejemplo calculamos para el polinomio de grado 5, es este de acá, que interpola en 6 puntos. Y si se fijan, como estamos llamando con 5, acá va a ser 0 de 6, ¿sí? Interpola en 6 puntos. Acá no se llega a ver, como la aproximación es tan buena, no se llega a ver que está tocando en 5 puntos y lo demás no lo toca. No se llega a ver eso, pero si uno quisiera, tendría que ir agrandando el intervalo, tomar un intervalo más chico para ver si se puede ver la diferencia. ¿Está bien? Bueno, pero no importa, acá el gráfico vemos que aproxima muy bien. Y después, si uno quiere ir calculando los polinomios para distintos grados, lo único que hay que hacer, una vez que ya tenemos una función que nos da el polinomio, acá construimos una función que nos da el polinomio para cualquier n, bueno, entonces hacemos un for y vamos llamando a esa función para distintos valores de n. ¿Sí? Este for le vamos dando distintos valores de n, del 1 al 5, y construimos el polinomio interpolador para cada uno de esos n. Y después lo único que hacemos es graficar ese polinomio y imprimir el error que se observa en los valores que calculamos. ¿Sí? Eso es todo. ¿Sí? Bueno, con eso terminamos. Entonces, ahora enseguida empezamos la práctica 2 de resolución de ecuaciones no lineales. Pero eso, ya con esto pueden ir mirando y así, si cualquier duda que les haya quedado de esto, lo pueden consultar entonces mañana en los grupos de consulta. ¿Está bien? Bueno, hasta luego, que terminen bien el día.